la ministra de Salud. Yo creo que los ministros... Rebajatucuentas.com abre puertas donde otras se cierran. Con tasas desde 1.6%, impulsa tus sueños con préstamos con garantía hipotecaria. Empieza este viaje hacia el éxito. Igual que la fórmula presidencial, uno de los requisitos que deberían pasar es pasar por el polígrafo y por un examen de salud mental. Tanto que se dice que hay más de 3,5 millones de peruanos que tienen problemas mentales. Yo creo que eso incluye a los gobernantes. Bueno, vamos a hacer una pausa, relajarnos un poco para escucharlos con toda serenidad y con la plenitud de nuestra salud mental después de haber escuchado a los anunciantes de RPP, doctor Luis Fernando Núñez. Son las 8:51, retomamos nuestra conversación con el politólogo Luis Fernando Núñez, nacido en Portugal, pero desde hace 25 años vive entre nosotros y por eso repito mi pregunta de cómo hace para mirarnos a la vez, siendo uno de nosotros y siendo alguien venido de fuera. ¿Por dónde comenzaría usted cambiando algo en el funcionamiento de nuestras instituciones, en la perspectiva de mejorar la aceptación que la población tenga de sus instituciones políticas? Fíjate, a raíz de este debate que se va a dar sobre el tema de lo bicameral, ¿no? Si el Estado como tal, los interesados en el tema, no consiguen hacer una gran campaña de marketing, esto va a fracasar en el referéndum, porque cuando tú hablas de 2 cámaras, la gente inmediatamente dice, más funcionarios, más caro, esto no va a salir el ojo de la cara, 80 o 60 senadores que vaya Dios a saber de dónde van a salir. Yo soy partidario de tener 2 cámaras, por ejemplo, ¿no? Creo que la segunda cámara es muy importante y creo que fue un error de Fujimori haberla quitado, pero le convenía. Pero aquí, si no se explica con manzanitas a la población los beneficios de tener 2 cámaras, esto va camino al fracaso. Y hay gente que, por supuesto, quiere que fracase. Yo me imagino... Por eso se está tratando vía reconsideración de conseguir el número suficiente de votos para evitar el referendo. Hay que conseguir 87 votos, Omar, ¿no? En dos votos. Se quedaron por 1. Sí, estaba... Hemos visto los esfuerzos que algunos han hecho para conseguir el cambio de opinión de algunos miembros. Claro, la señora estaba casi en peligro de muerte, ¿no? Cuando la iban a cogotear. Ahora, yo escribí un artículo esta semana que te lo pasé, de que hay congresistas que ya están al borde de la esquizofrenia, ¿no? O sea, ya estamos hablando de gente que está enferma. Cuando yo hace rato hice el chiste de la salud mental, es porque hay evidencia de que hay gente que está enferma. Y eso tiene que ver con la calidad de nuestros políticos y de nuestros representantes, en este caso el Congreso de la República. ¿De qué nos sirve, Luis, tener 2 cámaras si la oferta que tenemos de parte de los partidos políticos sigue siendo la misma, si no mejoramos la calidad humana? Es decir, el sistema de gobierno puede ser perfecto, podemos copiarnos el sistema de gobierno de Inglaterra, de Canadá, de Suiza, lo que quieras, pero si tenemos gente que le mocha el sueldo a sus trabajadores, que le roba el sueldo a sus trabajadores, y tenemos a gente que los blinda en la Comisión de Ética, tenemos a los niños que también son blindados en el Parlamento, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que todos esos privilegios deberían estar cortados de raíz. Yo creo que el Congreso tiene que hacer una reforma integral de su reglamento, porque es lo que hablábamos fuera de cámaras, los otorongos que no comen otorongos, ¿no? Y yo creo que eso hay que cambiarlo radicalmente. O sea, y yendo al fondo de tu pregunta, esto es, por supuesto, una gran responsabilidad de los partidos. Los partidos están en lo que se llama la mismocracia. O sea, eligen a la misma gente, presentan las mismas caras y no hay cambios. Y eso, este divorcio del 86% de la población que no quiera al legislativo y que menos quiera al ejecutivo, es la muestra de que si no hay cambios, estamos frente casi a un país inviable. No hay forma de arreglar esto si no se hace control de daños. Lo que está pasando en el Perú con los partidos políticos, ¿es algo universal o está particularmente acentuado en el Perú? Es decir, jóvenes, grupos sociales que se movilizan por valores, que tienen conciencia sobre derechos humanos, la no discriminación, temas de género, pero que no quieren expresarse políticamente a favor de esos valores. ¿Esto es un fenómeno universal o en el Perú tiene una característica particularmente acentuada? Tiene una característica acentuada porque acá, si seguimos como vamos a tener más o menos 30 candidatos para la fórmula presidencial que viene
Imagínate eso multiplicado por 130 para el Congreso. Esto va a ser un carnaval para el 2026. Prácticamente cada ciudadano le gustaría tener su propio partido político. Y yo creo que un país debería funcionar con 6 u 8 espectros ideológicos, si es que se puede llamar ideología lo que pasa en el Perú. Tenemos muy poca institucionalidad a nivel de partidos políticos. Fíjate, en Colombia, con todo lo que está pasando el presidente Petro, hay partidos sólidos. Lo mismo en México y en otras partes. Pero acá estamos en la debacle. O sea, tú ves cada día, abres el peruano, otro partido más que se inscribe. ¿Y qué es lo que ofrecen? La mismocracia prácticamente. Si gana un partido distinto es porque la oferta será muy distinta, valga la redundancia, y atractiva, porque como tú dices, jóvenes que están más bien en el tema ambientalista, gente que prefiere más a su perro que a la política, ¿no? Es un desencanto y yo veo que los partidos no hacen caso. Tal vez Omar, que es el más joven de nosotros tres, no habría visto esa serie, pero hace años había una serie llamada La Dimensión Desconocida. Tú hablas con los congresistas, no todos, pero ellos viven como en otra onda, otra nube. Parece que el momento en que le pusieron la medalla y juraron frente a la Constitución, viven en otra onda. Lo que acaba de pasar con el blindaje de estas dos señoras impresentables. Y Luis, el Congreso de la República por un lado, pero el gobierno también vive en otra nube, en otra dimensión, y te lo digo porque claramente hay una, podemos llamarle, no sé si pacto, pero sí buena convivencia entre el Ejecutivo y una mayoría parlamentaria. Y uno diría, bueno, eso es excelente, es lo que se necesita para impulsar determinadas reformas en el bien del país, pero ¿esa convivencia está ayudando para mejorar algo? Para nada. Es un pacto de no agresión hasta el momento electoral, a menos que surja algún problema. Pero es un muy mal ejemplo. Es dormir con el enemigo prácticamente, ¿no? Se han puesto de acuerdo para dormir con el enemigo, para yo no te ataco y tú no me atacas. Y entonces alrededor de eso gira la narrativa. Y yo siempre me preocupo sobre todo el mensaje que le damos a la gente más joven. Uh-huh. La gente más joven que dirá, por eso tal vez, Fernando, es que la gente no se quiere meter en política, porque dice todo lo que tiene que ver con política es sucio. Yo siempre pongo la diferencia entre política y politiquería. Yo creo que aquí se ejerce mucha politiquería, mucho populismo, y no estamos a la altura de lo que el país necesita. Querer ingresar a la OCDE es imposible en un país tan corrupto, donde prácticamente uno piensa que todos son culpables hasta que demuestren la inocencia. Y a propósito de corrupción, usted como brasileño que es también, conoce lo que está pasando dentro de ese país ahora y antes, y de ahí nos vino lo que sabemos inicialmente sobre el caso Odebrecht. Resulta que Brasil es gobernado por una persona como Lula que ha estado implicado y preso en el contexto general de esa investigación. ¿Qué consecuencias va a tener sobre el procedimiento general de investigación fiscal de acá, de la corrupción por Odebrecht, de la evolución que haya en Brasil en los próximos meses? ¿Cómo ve usted? Porque efectivamente es a partir del caso Odebrecht que se degrada la confianza de los ciudadanos en nuestros dirigentes. Y la prueba es que hay varios jefes de Estado que están cuestionados precisamente por su presunta implicación en este caso. Mira, Fernando, los años que yo pasé allá me terminaron de confirmar que ese país es un país muy corrupto. A nivel de gobernadores, a nivel de alcaldes, es un país sumamente corrupto y se tapan y son cómplices unos de otros. Yo recuerdo mucho en los tiempos que estuve haciendo la pasantía en el Ministerio de Relaciones Exteriores allá, cómo los ministros, los senadores usaban aviones del Congreso y aviones de la presidencia para ir a quinceañeros, graduaciones, funerales. O sea, la corrupción allá es generalizada. Y la población, bien, gracias, porque el brasilero es como un caribeño, feliz de la vida. Si tiene un barcito en la esquina, no le preocupa más nada. Y el problema con el Perú es que estas investigaciones tardan demasiado. Tú escuchas una investigación que tarda 8 años, 10 años. El caso de Toledo, y tú dices, justicia tardía no es justicia. Así que estos procesos siguen dilatando. Mira lo que pasó con Lula. Lula al final está libre porque los abogados encontraron defectos en la forma del juicio, no en el fondo.
porque el apartamento triplex que él tenía en Sao Paulo sigue ahí. Tú vas a la calle Campos y ahí está el apartamento triple, y es de él. Pero los abogados se fueron por la forma, no por el fondo. Es un país, lamentablemente, con muchos indicios de corrupción. Luis Fernando Núñez, muchas gracias por su presencia acá y por su palabra siempre perspicaz y al mismo tiempo generosa hacia nuestro país, por severa que pueda ser sobre el nuestro o sobre algunos otros cuya nacionalidad usted tiene también, como es el caso brasileño. Muchas gracias y muy buenos días, Omar. Nos vamos a la pausa de la hora en punto con los titulares y los anunciantes de RPP.